Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual del blog de juncotic.com. Hoy vamos a aprender a realizar backups o copias de seguridad de permisos de archivos en sistemas GNU Linux. Sí, como se oye, permisos de archivos y no los archivos completos. Generalmente cuando realizamos copias de seguridad y las hacemos bien, guardamos tanto el contenido de la información de estos archivos como la información sobre los datos o los metadatos. Un ejemplo de estos metadatos son los modos o permisos que tienen estos archivos guardados en el disco. ¿Cuándo puede sernos útil realizar únicamente la copia de seguridad de los permisos y no del contenido completo del archivo? Si por ejemplo estamos realizando desarrollos de software como sitios o sistemas web particularmente y queremos minimizar los daños de posibles atacantes o los robos de información de nuestros servidores, uno de los principales puntos a tener en cuenta involucran la configuración correcta de los permisos de los archivos y de los directorios públicos de nuestros servidores. No funciona nuestra plataforma web porque requiere más permisos. Podemos llegar a cometer el error de ejecutar un chmod 0777-r //www, con lo cual vamos a asignar permisos totales a todos los archivos de nuestro servidor web, a todos esos archivos que el servidor publica a la red. No está bueno para nada. Y más si el sistema es un WordPress o algún otro CMS o manejador de contenidos vía web que requiere distintos tipos de permisos en cada directorio o archivo de configuración de la plataforma. La idea del tópico de hoy es la de poder generar un backup o copia de seguridad de los permisos de un archivo o de todos los archivos que se encuentren en un directorio, incluso en forma recursiva, para que cuando realicemos cambios o modificaciones en los permisos de un archivo o de cierta cantidad de archivos de un directorio, podamos volver a la versión original llevada a cabo en ese backup. En los sistemas Linux un concepto muy útil es el de las listas de control de accesos o ACL, Access Control List por sus siglas en inglés. Las ACLs son formas de extender las funcionalidades de los permisos propios del sistema, los clásicos R, W y X para el usuario dueño, para el grupo al que pertenece ese archivo o directorio y para el resto de los usuarios del sistema. Con las ACLs podemos tanto obtener como setear o configurar los permisos específicos para determinado usuario, a determinados archivos o directorios o asignarlo a cierto y determinado grupo de usuarios particulares. Las ACL son muy potentes y flexibles para la configuración puntual de los permisos o modos del sistema de archivos en Linux. Pero en el día de hoy no vamos a centrarnos en los detalles sobre ACLs ni sobre la configuración y significado de los permisos clásicos del sistema de archivos virtual de Linux. Simplemente al grano vamos a utilizar estas herramientas para nuestro objetivo particular de hoy, que es la realización de copias de seguridad o backups de permisos de archivos en Linux. Pasemos directamente a nuestra terminal de comandos. Yo en este caso, en el directorio /tmp permisos, tengo algunos archivos. Tengo tres archivos, archivo 1, archivo 2 y archivo 3 con diferentes configuraciones de permisos cada una. Lectura, escritura y ejecución para el usuario dueño del archivo 1, lectura y ejecución para el grupo al cual pertenece el archivo 1 y solamente lectura para el resto de los usuarios del sistema. En el caso del archivo 2, lectura y escritura tanto para el dueño como para el grupo como para el resto de los usuarios del sistema. Y en el caso del archivo 3, solamente lectura y ejecución para el usuario dueño, lectura para el grupo al cual pertenece el archivo y ningún permiso para el resto de los usuarios del sistema. Esta es la forma clásica en la cual podemos ver los permisos propios o nativos del sistema de archivos de sistemas Linux. Ahora bien, ¿qué es una lista de control de acceso y cómo podemos nosotros obtener esta información que es nativa también y está guardada en la metainformación del sistema de archivos? Si nosotros ejecutamos el comando get facl, por ejemplo para el archivo 1, vamos a ver esta información. Permisos nativos, nombre del archivo, usuario dueño, grupo al cual pertenece y los permisos nativos del sistema. Lectura, escritura y ejecución para el usuario, lectura y ejecución para el grupo y solamente lectura para todos los demás usuarios del sistema. Es exactamente la misma información que ya hemos estado trabajando. Esta es la forma de ver las listas de controles de acceso de archivos en Linux. Cuando empezamos a configurarlos vamos a ver otra serie de valores de permisos específicos para ciertos grupos o usuarios, de modo que nos permite a nosotros facilitarnos o ampliar el funcionamiento clásico de los archivos y los permisos de archivos en Linux. Veamos qué pasa si
ejecutamos el mismo comando para el archivo 2 o para el archivo 3. Vemos exactamente la misma información que nosotros ya habíamos estado trabajando recién con la forma del ls-l. Ahora, por ejemplo, si nosotros ejecutamos un getFACL al /tmp permisos, que es el directorio en el cual estamos almacenando estos tres archivos, vamos a ver la lista de control de accesos del propio directorio que contiene a estos archivos. Si nosotros quisiéramos ver en forma recursiva todo el contenido de acceso, todos los permisos de todos los archivos contenidos en un directorio, podríamos ejecutar una llamada recursiva invocándolo con la opción "-r mayúscula". En este caso vemos para el directorio permisos, los permisos propios del directorio, los permisos del archivo 3, los permisos del archivo 2 y los permisos del archivo 1 respectivamente. En ese caso estamos listando todos los permisos en forma recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos más archivos, directorios, subdirectorios y archivos dentro de esos subdirectorios en el mismo directorio /tmp/permisos, podríamos llegar a listar todo el contenido de acceso, todo el contenido de los modos de archivos, los clásicos de Unix, y además las listas de control de acceso configuradas a propósito. Podríamos utilizar la misma opción "-r" para listarlo en forma recursiva. Ahora bien, algo que no hemos conversado hasta ahora es que estos permisos que nos aparecen a nosotros tienen cierta metainformación extra, como dijimos, el usuario dueño de cada archivo o directorio y el grupo al cual pertenece y el nombre de ese archivo o directorio. En este caso es /tmp/permisos/archivo 2 porque estamos parados en ese directorio. Como se ve, el tmp no tiene una barra inicial. Si nosotros, nuestra idea es poder ejecutar y realizar un backup de todos los permisos de estos archivos, directorios, subdirectorios y archivos y almacenarlos, no estaría bueno que nosotros después tengamos que estar posicionados en el mismo directorio relativo desde el cual hicimos el backup de permisos para poder restaurarlo. Entonces vamos a usar una opción adicional, que es la opción P, que nos va a permitir a nosotros obtener las rutas de estos archivos en forma absoluta. Como vemos, ahora vemos /tmp/permisos como el directorio base, /tmp/permisos y no tmp como se veía en el caso anterior. Esto nos va a permitir a nosotros tener una información absoluta de la información o metainformación o modos, en este caso, de los permisos de estos archivos y no relativa al momento de ejecutar ese comando getFACL. Ya conocemos el comando que nos permite a nosotros listar los modos o ACLs de los diferentes archivos de un directorio. Conocemos la opción "-r mayúscula que nos va a permitir listarlo en forma recursiva a un directorio con archivos, subdirectorios y archivos de un directorio particular en forma recursiva en profundidad. Y la opción "-p minúscula que nos va a permitir a nosotros listarlo con nombres de archivos en formato absoluto, con rutas absoluta o path absoluto, y no dependiente de la ubicación del sistema de archivos desde la cual estamos realizando el backup de permisos. ¿Cómo es el backup propiamente dicho? Simplemente ejecutar el comando para listar, como dijimos, los permisos en forma recursiva y con rutas absolutas independientes del lugar de origen al directorio que nosotros queremos backupear o que nosotros queremos guardar en copia de seguridad de permisos. Vamos a obtener este comando, esta salida, con la diferencia de que vamos a reenviarla a un archivo particular que en este caso va a ser permisos.bkp o, por ejemplo, permisos.acl, que es un archivo de texto que va a contener la salida que acabamos de ver. Si nosotros ejecutamos este comando, vamos a tener por un lado el directorio actual con los archivos que tenemos en este directorio y por otro lado un archivo que se llama permisos.acl guardado en este caso en el directorio temporal, que va a contener el contenido de ACLs y permisos de esos archivos y directorios que acabamos de ejecutar o que acabamos de ver en las listas de control de acceso. En fin, este archivo de permisos o de ACLs es en sí nuestro backup de permisos del directorio original.
Imaginemos ahora que vamos a modificar los permisos de los archivos que nosotros tenemos contenidos en este directorio. Y imaginemos, por ejemplo, que ejecutamos un chmod, el clásico chmod 0777 al /tmp permisos. Vamos a hacerlo en forma recursiva para poder modificar los permisos de todos los archivos que se encuentren en ese directorio. Con esto tenemos permisos totales para todos los usuarios del sistema. Si este hubiera sido el directorio /var, /www, /html, ahora tendríamos un grave problema de seguridad en nuestro servidor, ya que todos los archivos contenidos en ese directorio, generalmente archivos web que nuestro servidor web está publicando a la red, van a tener acceso total para cualquier usuario del sistema, cualquier usuario que pueda llegar a conectarse a nuestro servidor. Si nosotros hicimos esto, por ejemplo, para probar si una aplicación no funcionaba por problemas de permiso y vemos que ahora sí funciona, tenemos una forma, afortunadamente, de recuperar los permisos originales de esos archivos. En este caso, esa forma de recuperar los permisos originales de los archivos se basa en la lista de control de acceso que nosotros hicimos en la oportunidad anterior. Aquí teníamos los permisos específicos para cada archivo y directorio de ese archivo en cuestión, en este caso /tmp /permisos. Vamos a proceder entonces a recuperar este backup de información. Si nos fijamos, nosotros ya no tenemos permisos específicos en estos archivos, y si obtenemos la lista de control de acceso de estos archivos o de este directorio particular en forma recursiva, vamos a ver que en este caso la lista de control de acceso nos entrega los mismos permisos que tenemos nativos del sistema de archivos, RWX para todo el mundo dentro del sistema. Vamos a proceder entonces a recuperar este backup de permisos. Como hemos puesto en el backup de permisos que las rutas son absolutas, desde cualquier ubicación del sistema nosotros podríamos ejecutar este comando: setfacl --restore igual /tmp permisos.acl. Le vamos a decir que restaure los permisos almacenados en este archivo de listas de control de acceso. Si damos enter y volvemos a ejecutar un ls-l en este directorio, vamos a ver que los archivos volvieron a tener sus permisos originales. Es decir, tomó la información que estaba almacenada en el archivo permisos.acl, incluido usuario y grupo y el nombre del archivo particular en forma absoluta, y logró almacenarlos o restaurarlos sobre los archivos que nosotros teníamos en nuestro directorio /tmp /permisos. Hemos aprendido entonces los conceptos fundamentales de listas de control de acceso. Hemos aprendido a utilizar el comando getfacl para obtener la lista de control de acceso de todos los archivos y directorios contenidos en un directorio particular del sistema en forma recursiva, y con las rutas absolutas para poder almacenar eso en un archivo de texto que luego utilizaremos como backup para poder restaurarlo con el comando setfacl y la opción --restore, de modo que vamos a poder obtener todos los permisos originales almacenados en esos archivos y volcarlos sobre los archivos originales del sistema de archivos. En este caso hemos tomado ese backup y lo hemos volcado, pero podríamos haber modificado ese archivo de textos de ACLs en el caso de que quisiéramos tocar algunos permisos de algunos archivos particulares y luego restaurarlos sobre la copia original. Y hemos llegado al final del encuentro de hoy. Ya saben, en el caso de que modifiquemos por error o en forma intencional los permisos de directorios y archivos dentro de nuestro Linux, especialmente los del /var, www o incluso los de nuestro WordPress, podemos restaurarlos mediante backups de listas de control de acceso. Cualquier duda o consulta que tengan sobre esto o cualquier otro artículo de nuestro blog, pueden escribirnos a info@juncotic.com o mediante las redes sociales, información de contacto que van a encontrar en juncotic.com. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestra lista de difusión semanal de correo electrónico para que estén al tanto de nuevos lanzamientos y contenidos. Será entonces hasta la próxima.